¿no? Y podemos decir, hay muchos tipos de canciones. Hay canciones que adoramos a Dios, le alabamos, le honramos, le adoramos a Él. Y bueno, son canciones que, bueno, pensamos en todo lo que Él hizo, ¿no? Y todo lo que Él es, y le adoro, y yo continúo mi vida. Pero, y el que verdaderamente lo hace de corazón, teme y le da importancia. Pero aún más a mí me da temor cuando cantamos este tipo de canciones, porque son canciones que están diciendo algo que yo voy a hacer. O sea, me voy a negar, me le voy a servir a Él. Señor, yo voy a menguar para que tú crezcas, yo esto, yo lo otro, y lo estoy diciendo. Está bien, yo estoy cantando una canción, pero lo estoy diciendo, o sea, yo me estoy comprometiendo con el Señor, no estoy cantando. Cuando cantamos no es que hablamos palabras al aire, sino que uno está diciendo algo, y si lo estás diciendo algo, estás comprometiéndote con el Señor en lo que estás diciendo. Entonces a mí me da mucho temor porque son canciones que reflejan la verdad de Dios, que hablan lo que dice la Escritura, por eso las cantamos, y la Escritura manda eso, a negarnos por completo a nosotros mismos y a entregarnos por completo a Dios. Es lo que estamos viendo últimamente. No sé si prestaron atención a lo que estamos viendo últimamente acá. Y antes de arrancar orando, verdaderamente quiero dar gracias a Dios porque si no fuera por este tiempo, donde podemos tener un tiempo para abrir las Escrituras, para estudiarlas en la semana, para exponerlas a la iglesia, ¿qué fuera de nuestras vidas? ¿No? Si no supiéramos qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor demanda, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿No? Aún así el Evangelio viene porque las Escrituras lo dicen. O sea, podemos ser salvos gracias a que Dios dejó escrito un día, las personas van a venir a mí por medio de esto. Después de la salvación, las personas van a ser santos por medio de esto, y el Señor lo dejó escrito. Y qué bueno es poder tener este tiempo. Por eso yo le decía, estemos despiertos, porque es el tiempo más importante para conocer a Dios y poder vivir como Él quiere, como Él demanda. Vamos a orar nuevamente, específicamente por la palabra de Dios, para que pueda ser clara, como dijo Fer, y para que Dios pueda hablarnos a nosotros. Padre, muchas gracias por este tiempo que hemos tenido con Fer, gracias por las canciones. Señor, son canciones que mueven nuestro interior porque son canciones que demandan compromiso, y cuánto temor y cuánta inquietud generan, porque son cosas que te estamos cantando y diciendo a ti, Señor. Señor, queremos pedirte en especial por tu palabra, para que ella pueda ser clara, para que podamos sacar, Señor, todo lo que tu palabra dice, para poder vivir como a ti te agrada. No al aire, no a la aventura, decía Pablo, sino verdaderamente aferrado a lo que tú dejaste escrito. Señor, que más allá de lo que sintamos, a lo que escuchemos, más allá de lo que pensemos, más allá de lo que pueda generar este tiempo, que podamos creer a ti, Señor, creer lo que dice tu palabra, eh, y poder vivirte fielmente. Señor, que tú nos hables con claridad y que tu Espíritu, Señor, pueda confrontarnos, abrir nuestros ojos, animarnos y llevarnos por el camino que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. Hablábamos recién, a modo de introducción, que últimamente venimos viendo algunos mensajes hasta arrancar dentro de poco, capaz que en marzo habíamos dicho, con un estudio seguido, pero estamos viendo temas que últimamente están referidos, si ustedes prestaron atención, a verdaderamente entregarnos a Dios. ¿Sí? Lo que habló Fer esta mañana, lo que habló el domingo pasado, lo que hablé yo el primer domingo, el 5. ¿Se acuerdan que la iglesia era la encargada de qué? Con la fe. Defenderla. Pero aún así la iglesia era la encargada, por más que la iglesia era la encargada de defender la fe, habíamos visto 3 puntos
que la iglesia iba a poder llegar a ese éxito de defender la fe en un mundo de tantas controversias y tantos problemas y tanta falsedad. La iglesia iba a llegar si era Dios quien intervenía en eso, ¿sí? Era el amor de Dios que iba a guardar a la iglesia, era la verdad y la misericordia de Dios que iba a salvar o que va a salvar a la gente. Habíamos visto, ¿se acuerdan? Y habíamos visto que era solamente por el poder de Dios que obteníamos la victoria, no por otra cosa. Fer algo mencionado, o sea, únicamente por la gracia somos lo que somos, vamos hacia donde vamos, venimos de donde venimos, solamente por su gracia. Entonces, habíamos visto eso, o sea, dependía de Dios, ¿sí? De poder nosotros llegar al éxito de defender la fe. ¿Qué habló el Fer el domingo pasado? 2 versículos, Filipenses 1:6 y otro versículo en Salmos, creo. Pero yo anoté el de Filipenses 1:6 que dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Fer habló muchas cosas, pero lo general fue no confiar en nosotros mismos, sino confiar en ¿quién? En Dios. ¿Por qué? Porque si Él comenzó una obra en nosotros, la buena obra, que está hablando de la salvación, si verdaderamente la comenzó en cada uno de nosotros, hay una promesa. ¿Cuál? La perfeccionará. Pero Él la va a perfeccionar. Él la comenzó, Él la perfecciona y también Él la termina, había dicho Fer. Entonces, teníamos que estar no confiando en nosotros mismos, no confiando en lo que nosotros podíamos hacer y lograr, había dicho Fer, porque no depende de nosotros. ¿Depende de quién? Del Señor. Entonces, no tenemos que confiar en nosotros mismos, no tenemos que estar seguros de nosotros mismos, sino seguros en Dios. Pero Fer iba más allá, porque el versículo decía, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra. Y esa palabra persuadido es convencidos. Fer hablaba de estar convencidos en el Señor. Es más allá el convencimiento es más allá de una seguridad. Yo puedo estar seguro y quedarme quieto, pero el que está convencido avanza. Porque sabe que es eso, no hay otra cosa. ¿Se entiende la diferencia? Pueden ser muy parecidas, pero el que está convencido es porque lo cree y porque sabe que no hay otra cosa, y es eso. Y cada uno vive según lo que cree. Es así. Entonces, el que está convencido en Dios, vive por Dios. Entonces, bueno, meditando un poco en esos 2 mensajes, Fer hablaba algo hoy también. Lo que el Señor fue hablando últimamente fue que verdaderamente Dios hace su obra, ¿no? De su mano, de su voluntad. No debemos confiar en nosotros mismos, tampoco estar seguros en nosotros mismos, sino rendirnos en dependencia absoluta a aquel que tiene el poder, pero también la autoridad de hacer todas las cosas. Vamos a Romanos antes de arrancar. Acompáñenme a Romanos capítulo 11. Y Romanos 11 es un versículo conocido, pero a mí me gusta por ahí leerlos, ¿sí? Por más que sean conocidos. Porque al leerlos en la palabra de Dios, eso nos da mayor temor de que Dios verdaderamente está ahí y debemos hacerlo y creerlo. Y Romanos capítulo 11, 36 dice, porque de Él y por Él y para Él, ¿qué dice? Son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿por qué la palabra siempre nos lleva a rendirnos en absoluta confianza a Dios? Bueno, porque ese es el hilo conductor. Había un Salvador, vino el Salvador y vuelve el Salvador al cual nosotros tenemos que entregarnos. Y en general dice ahí Dios, porque de Él, o sea, Dios creó todo, por Él Dios sostiene y hace que todo siga existiendo, y para Él, o sea, hacia Él son todas las cosas, y todas las cosas también entramos nosotros. ¿Sí? Todo es todo, ¿no? No es parte, ahí entramos nosotros. Entonces, de Él venimos nosotros, por Él somos, seguimos existiendo, y para Él debemos ser o ir. Entonces, hay una conclusión a la que llega Pablo. Debemos
glorificar a Dios. Debemos rendirnos a Él. No podemos confiar en nosotros mismos, porque de Él, por Él y para Él es todo. Entonces, acompáñame al Salmos 139. Este salmo, ¿por qué elegí este salmo? Porque pensando en todo lo que venimos viendo, de forma general y algunas cosas prácticas, en este salmos encontramos herramientas, pero también la idea que Dios deja o que Dios dejó para que podamos vivir todo esto que venimos aprendiendo estos últimos domingos. El que está anotando o el que quisiera anotar para poder meditar y trabajar en su vida, el título es La idea de Dios para el camino recto. ¿Sí? Dios va a hacer una cosa, va a perfeccionar la obra que comenzó en nosotros. Esa obra es la salvación, la va a perfeccionar. Somos salvos y va a ir perfeccionando eso. Entonces el Salmos 139, David, en el versículo 23 al 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruebe y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Sí? Y es por eso que elegí el Salmo, porque si bien va a hablar muchas cosas, David tiene algo en mente. Él quiere ser guiado por Dios, ¿en dónde? En el camino eterno. ¿Sí? Y es lo mismo que decía Pablo a los filipenses. Dios va a perfeccionar esa buena obra que comenzó en ustedes. ¿Sí? Dios los va a guiar y los va a llevar por ese camino eterno como Él quiere, o sea, perfeccionándonos. Mirá, Salmo 139. ¿Tenés el título ahí en tu Biblia o no? ¿Qué dice? Omnipresencia y omnisciencia de Dios. Ahí está. Y aparte, en otros versículos, ¿sí? La primera parte del versículo 1 al 6 va a hablar de la omnisciencia, David. Del versículo 7, al 12 va a hablar de la omnipresencia de Dios. Del versículo 13 al versículo 18 va a hablar de la omnipotencia de Dios. ¿Saben lo que son esas tres cosas o no? ¿Quién no sabe? La omnisciencia de Dios es que Dios lo sabe todo, absolutamente todo. La omnipresencia, Dios está en todo lugar. La omnipotencia, Dios tiene todo el poder. Después del versículo 19 al versículo 22, pareciera algo fuera de lugar, pero ya vamos a ver que no. David expresa su odio y su rechazo al pecado. Pero por último, del versículo 23 al 24, David manifiesta ahí su deseo, su intención, su mirada. Pero basado en todo esto, él tiene un conocimiento preciso y sólido del Señor. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Pero no solamente él sabe todo del Señor, sino que paralelamente él aborrece el pecado, odia a los que odian a Dios, los rechaza. Y eso lleva a una conclusión. Señor, sé quién eres tú, sé que el pecado no es lo que tú quieres, por eso me entrego y quiero seguirte en el camino que tú quieres. Entonces, esa es la idea general del Salmo, lo que vamos a ver ahora. El Salmo va a ser un ejemplo claro, podemos decir, de qué es lo que Dios quiere o cuál es la idea que Dios quiere para perfeccionar esa buena obra que ha comenzado, si la ha comenzado en nosotros. ¿Sí? ¿Dios va a perfeccionar nuestra vida? Sí, pero Él es claro cuando dice, si comenzó la obra, la va a perfeccionar. Entonces, si no ha comenzado una obra de salvación en nuestra vida, ¿cuál es nuestro destino? El infierno. Entonces Dios no puede trabajar en eso. Yo estoy rechazando a Dios, por mi pecado estoy lejos de Él,
Dios no tiene ninguna parte conmigo, me voy al infierno. Pero si un día creí en el Señor, en fe, en Cristo, Él comienza una obra y viene todo lo que decía Fer a la mañana. Y principalmente esa perfección. Entonces, vamos a ver cómo David expresa ahí algunas cosas escritas para que esto de que Dios perfeccione nuestra vida se cumpla. Se cumpla. Entonces, en primer lugar, ¿sí? El título, la idea de Dios para el camino recto. Bueno, esta es la idea de Dios. Esto es lo que Dios pensó para que Él pueda perfeccionar nuestra vida. Esto es lo que Dios dejó para que Él pueda, para que nosotros podamos ser llevados por Dios al camino recto. ¿Sí? Es esto, esta es la idea. Es lo que hablábamos recién. Dios lo dejó escrito para que lo hagamos. Y que es eso, no hay otra cosa. Entonces, en primer lugar, vemos un conocimiento certero y sólido de Dios. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de Dios para el camino recto? En primer lugar, David dice que tenemos que tener un conocimiento preciso, ¿sí? Pero también certero o sólido de Dios. Versículo 1 al 6 dice, oh Jehová, tú me has, ¿qué? Examinado y conocido. Del 1 al 6 vamos a hablar de la omnisciencia, ¿sí? Presten atención que son versículos que hablan de que Dios lo sabe absolutamente todo. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Déjame decirte, no sé si lo mencioné, para que no vayamos tan al aire y podamos comprender la idea de David. ¿Por qué David va a hablar de la omnisciencia, de la omnipresencia y de la omnipotencia? ¿Y por qué va a hablar del odio hacia el pecado? Porque él lo deja escrito y sobre eso él le pide a Dios lo último. Como él sabe que Dios lo sabe todo, como él sabe que Dios está en todo lugar, como Dios sabe que tiene todo el poder, como Dios sabe que odia el pecado, Él también odia el pecado. Entonces, como Él sabe eso, le pide a Dios, Dios, examíname. Dios, conoce mi corazón. Ya vamos a ver eso. ¿Pero por qué? Porque Dios lo sabe todo. ¿Qué más? Dice, bueno, ahí, Señor, probame, conoce mis pensamientos. Ve si hay camino de perversidad. ¿Por qué David le pide esto? Bueno, porque aún así a veces pasa que hay cosas que nosotros ni sabemos que las tenemos. ¿Por qué? Porque no creemos que son pecados, pero están en nuestra vida, son pecados. Y hay cosas ocultas que nosotros las vivimos como si fueran normales, pero son pecados. Entonces David sabe que Dios sabe absolutamente todo, hasta lo oculto de mi corazón. Dios sabe que está en todo lugar, y a todo lugar que David iba, Dios estaba. Y Dios sabía que tenía todo el poder. Entonces dice, Señor, examíname, porque tú lo sabes todo. Señor, ve, dice ahí, si hay camino de perversidad, porque tú estás en todo lugar al que yo he ido, y porque tú tienes todo el poder, guíame por el camino eterno. Pero David es tan drástico, vemos eso de decir una entrega completa, por lo que menciona anterior, él odia el pecado. Entonces, vamos a ir viendo y tenemos una idea de por qué David menciona lo que menciona, porque como que no tuviera ningún sentido lo último, pero sí. Entonces, leímos los primeros 6 versículos. Los primeros 6 versículos hablan de un conocimiento certero que David tenía de Dios. ¿Cuál era ese conocimiento certero? Dios es
omnisciente. Dios sabe todas las cosas. Y esto estaba de una manera sólida en David. Estaba firme en su vida. No había nada que quitara este conocimiento. Fíjate que el versículo 6 es interesante porque sabemos, muchos de los que estamos acá sabemos qué es la omnisciencia de Dios, ¿o no? Sí, lo sabemos. Pero en el versículo 6, muchos, o sea, algunos no, lo estamos aprendiendo. Pero en el versículo 6, David va a decir, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Dice, alto es, no lo puedo comprender. Ahora sí, sabemos que Dios sabe todas las cosas. Y David sabía que Dios sabe todas las cosas. Pero más allá del saber, a David le maravillaba algo. Le maravillaba. ¿Qué era lo que le maravillaba a David? Que bueno, Dios sabe todo lo que pasa alrededor nuestro, porque Él está en todo lugar. Pero lo que a David le maravillaba era que Dios conocía aún lo más profundo y oculto de su interior, de su corazón. David sabía eso, era eso lo que le maravillaba a él. Señor, dice, fíjate, aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú le sabes. Aún así lo que todavía no había sido en David, Dios ya lo sabía. Dios ya sabe lo que yo voy a decir antes de terminar. Y esto es lo que le maravillaba a David. Señor, es algo que no puedo comprenderlo. Me maravillo ante esto, Señor. O sea, era más que un saber. David se maravillaba en Dios porque él sabía todo, sus pensamientos, sus palabras, lo que todavía no había sido hecho. Y también por lo que David pide al final que lo examine, que dice, conoce mi corazón. Ahí vamos a ver que está hablando de dar a conocer lo que hay en el corazón. Sabiendo esto, vemos que aún así David se maravilla de Dios porque aún Dios sabe no solamente lo que todavía no fue, sino también lo que estaba en David, pero David no sabía que estaba oculto. Por eso David dice, Señor, saca a la luz todo. Sí, yo te amo, te sirvo, sé todo lo que sé de ti. Señor, yo odio el pecado, yo te amo, yo te sigo, yo esto. Pero aún así en todo eso, ¿cuál es la petición de David? Señor, examíname y saca todo. Porque David concluye eso y se maravilla de eso. Dios sabe absolutamente todo. Entonces le dice, bueno, Señor, saca todo. Saca todo. Aún así lo que yo no sé, sácalo. Porque Dios sabe todas las cosas. Romanos 11:33, yo lo leo acá en la versión NBI, en adelante, dice, qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague? O sea, son preguntas que ya tienen una respuesta, o sea, nadie. Entonces concluye y dice, porque todas las cosas proceden de Él, como leímos recién, existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, verdaderamente Dios expresa esto, ¿sí? David en su palabra, y David lo menciona, ¿no? Dios sabe absolutamente todo. En segundo lugar, David no solamente en este conocimiento certero y sólido sabía de la omnisciencia, sino también sabía de la omnipresencia. Dios está en todo lugar. Solamente vamos a leerlo y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas
no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, esos versículos son medio complicados al último, no vamos a profundizar, pero se me viene algo que estamos leyendo ahora con Sofi, y una de las cosas que Dios hizo en el pueblo de Egipto fue que se oscureciera todo. Pero en los lugares donde el pueblo de Israel estaba, ¿qué había? Luz. Dios hizo tiniebla todo en la nación de Egipto. Pero donde el pueblo estaba, había luz. Y bueno, ese es el poder de Dios. Dios está en todo lugar y decía, no hay manera de ir contra Él. Dios es omnipresente. Dios estaba siempre con David. No importa el lugar ni la circunstancia, Dios estaba. Pero también leemos del versículo 13 en adelante la omnipotencia de Dios. O sea, Dios tiene todo el poder, un poder infinito. Y David se admira de esto. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, decía David, y mi alma lo sabe muy bien. ¿Sí? Ese mi alma lo sabe muy bien expresa lo que Fer hablaba, de estar convencidos, más que saberlo y tenerlo presente. David decía, estoy maravillado y lo sé, de verdad lo sé, estoy convencido de esto. Por eso David se maravillaba. Y dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Dios ya lo tenía hecho, que después fueron formadas en David, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. O sea, verdaderamente David estaba maravillado de quién era Dios. Un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. David reconoce el poder de Dios desde el vientre, desde que él estaba siendo formado. Mi embrión vieron tus ojos. Fui formado en lo oculto, ahí, dentro de la panza. Y todo fue hecho por ti. ¿Sí? Y es interesante que dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. David reconoce el poder de Dios aún desde dentro del vientre, pero aún desde antes del vientre. Señor, tú sabías todo, estaba escrito todo y luego todo fue formado y no faltó absolutamente nada. Entonces, verdaderamente David tenía del versículo 1 al versículo 18, como leímos recién, este conocimiento preciso, ¿sí? Y sólido. Él lo sabía muy bien, él sabía esto acerca de Dios. Dios es así. En segundo lugar, no solamente David tenía un conocimiento certero y sólido, en segundo lugar, David tenía una actitud radical en contra de los enemigos de Dios. Él tenía una actitud radical, una actitud completa, pero también decidida en contra de aquellos que eran enemigos de Dios. Fer mencionó algo, una palabra profunda, ¿no? Enemigos de Dios. Ahí vamos a ver algo. Pero David tenía muy en claro esto. No solamente sabía quién era Dios, sino porque sabía quién era y sabía las personas que iban en contra de todo eso. David dice, yo rechazo a estas personas, yo las odio. Yo no quiero tener ninguna parte con ellos, porque Dios es así. No hay nada fuera de esto. Los que son enemigos de Dios, los que van en contra de esto, no hay ninguna parte para ellos. Entonces,
a veces parece algo drástico y algo como que como vamos a leer, como si David no tuviera amor. Che, ese, ¿qué estás diciendo? Y la gracia que Fer había dicho, ¿qué pasa con eso? Bueno, vamos a ver algo de eso. O sea, la clave está en entender que estas personas eran enemigos de Dios. No eran personas comunes y corrientes. Entonces, si leemos cuál era la actitud radical ahí de David en contra de los enemigos de Dios, son palabras fuertes. Fíjate, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, le dice el Señor, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, dice. No, dice, los tengo por enemigos. Entonces, pareciera como algo raro, ¿no? Pareciera algo totalmente fuera de la voluntad de Dios, ¿o no? O sea, David está expresando un odio, un rencor ahí. ¿Qué está diciendo David? Bueno, está en la palabra. Y si está en la palabra, no debo ser sabio en entenderla, porque está, y Dios no se equivoca. Entonces, ¿qué está queriendo decir Dios? ¿Qué está queriendo decir David? A primera vista, y a la luz de muchos creyentes, puede generar muchas miradas negativas, ¿sí? Y decir, bueno, David estaba lleno de odio, sin amor por los perdidos, pero la verdad que no es así. Y por eso siempre remarcamos prestar atención y tratar de ser sabios y de mirar con detenimiento cada palabra del versículo. En primer lugar, lo que vemos es que el rechazo que David tenía no era un rechazo hacia esas personas por algo personal, por algo que le hicieron a él. El rechazo que David tenía para estas personas eran porque estas personas odiaban ¿a quién? A Dios. No solamente la odiaban, o sea, eran enemigos de Dios, blasfemaban contra Dios, tenían el nombre de Dios en vano. Un enemigo de Dios no es alguien, un inconverso del mundo. Un enemigo de Dios es alguien que va en contra de Dios y tiene una intención no solamente en contra de decir, bueno, yo no creo. ¿Qué me venís a hablar del Evangelio? No, yo no creo. Va más allá que eso. El enemigo de Dios tiene una malicia adentro. Y la malicia es esa maldad profunda con intención a que caiga en el otro. ¿Sí? No es simplemente decir, no, yo no creo en Dios, ¿sí? Y me voy. No, el enemigo de Dios trata de no solamente decir yo no creo, sino que trata de pisar a Dios. Como los falsos maestros, ¿sí? Que habíamos estudiado. Tienen malicia adentro. Blasfemaban contra Dios, tenían el nombre de Dios en vano. O sea, las personas que no creen en Dios, que son pecadoras, no se toman el tiempo de blasfemar contra Dios. A no ser que, bueno, que estén enojadas, pero viste, en ese impulso rápido lo hacen. Pero son esos impulsos. Un enemigo de Dios no vive por impulso. Un enemigo de Dios vive por voluntad propia, constante, en contra de Dios. ¿Entienden la diferencia? Aún así nosotros, por un impulso pecador, ¿cuántas veces nos enojamos con Dios? Muchas veces, ¿no? A medida que nos vamos acercando, menos. Y las personas del mundo hacen eso. A veces blasfeman y tienen el nombre de Dios en vano. Y se quejan contra Dios cuando le pasa algo malo. Pero es ahí, en ese impulso. La persona enemiga de Dios no es un impulso. Es algo que genera constantemente una malicia dentro que tiene que caer en Dios. Me acuerdo que Sofi cuando iba a la universidad había una charla en un cierto horario que no me acuerdo cómo decía, pero decía algo así como que Dios no está muerto, a Dios hay que matarlo, algo así. Y bueno, fue una charla donde obviamente no fuimos, pero la idea era como que, bueno, vamos a ir en contra de Dios, ¿sí? Y vamos a hacer lo posible para que Dios no tenga ninguna parte en esto. Entonces, en primer lugar, David no era algo que le habían hecho a él, que se enojaron contra él, que
que tenían algo en contra, ¿viste? Que lo toman personal, que ese sí es el pecado malo del enojo. Lo que David le odiaba y rechazaba era lo que le hacían a Dios, porque David amaba a Dios, temía a Dios, y cuando eso está en nuestra vida, el pecado nos hace mal, nos entristece, a veces nos enoja, y en la Biblia encontramos eso. Moisés, ¿hasta cuándo van a hacer esto? Le decía al pueblo, ¿hasta cuándo ahí? En Moisés enojado, ¿hasta cuándo van a seguir haciendo esto? Pablo, están pisoteando la sangre de Cristo. Entonces, en primer lugar, no era nada personal, sino era contra Dios. En segundo lugar, como dijimos, no eran personas cualquiera, no eran enemigos de Dios. Todo lo que dije recién, aborrecían a Dios y vivían rebeladas contra Él. En tercer lugar, ¿por qué David escribe esto? Por todo lo que David remarcó antes. Él tenía él sabía quién era Dios, todo lo que vimos, entonces tenía un celo por Él. Él, eh, cuando dicen ese celo santo, ¿no? Él amaba tanto a Dios que le hacía daño que trataran de hacerle daño a Él. Porque amaba y temía a Dios en gran manera. Entonces rechazaba a estas personas que una de las características de los enemigos de Dios son que, más que todo en este tiempo ahora de la iglesia, de la gracia de Dios, los enemigos de Dios son personas que ya tuvieron la oportunidad de participar de la gracia que mencionó Fer. Por eso vieron, hay que tomarse el tiempo de leer bien. Ah, David lleno de odio, David no se interesa por los perdidos. No, a ver, ¿qué quiere decir la palabra enemigo? Todo lo que vimos y algo más. Ya son personas, por alguna razón, van en contra de Dios. Pero ya está revelada la gracia de Dios en la creación, a través de las escrituras, ¿sí? La Biblia dice eso, ¿no? A través también de la iglesia. Entonces son personas que ya tomaron una decisión de rebelarse contra Dios, de rechazar la gracia de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús, no lo vamos a leer por el tiempo? Tengo el versículo, Marcos 11, 15 al 18. Jesús entra al templo y saca las mesas y las tumbas de la gente que estaba ahí haciendo negocios en el templo, ¿no? Y decimos, Jesús se enojó, entonces, bueno, que me enoje está bien. No, pará, no. Lo que Jesús hizo fue porque estaban negociando en la casa de Dios. Y Jesús era gente que sabía la ley. Y le dice, no dice que el templo va a ser casa de oración de Dios. Y Jesús dice les recuerda lo que ellos ya sabían. El templo es para esto, ¿no es el templo casa de oración de Dios? Y la pregunta es retórica, o sea, ya tiene respuesta. Sí, es para eso. Y los judíos estaban negociando. Entonces, son personas que no solamente están erradas sin saber la verdad, son personas que saben la verdad y aún así la rechazan y hacen lo que ellos quieren. Entonces, al igual que David, Jesús rechaza esto porque estaban por voluntad propia rechazando a Dios. No era nada personal, no era un enojo personal, sino un celo por Dios. También, bueno, hay muchos versículos. Podríamos leer algunos, porque a lo largo, para entenderlo bien, porque a lo largo de las Escrituras encontramos un equilibrio perfecto en todos los atributos de Dios. Lo venimos mencionando mucho, sabemos que Dios es un Dios de amor. Pero hablar solamente de eso es hablar solo una parte de la verdad, ¿sí? Estamos ocultando todo lo otro. Y cuando hablamos solamente de eso, podemos decir que estamos hablando solo una parte de la verdad. Pero si estamos hablando solo una parte de la verdad,
ya deja de ser verdad. Ya es mentira. Dios, algo parecido, remarca y dice, no hay que agregarle ni quitarle nada a la Escritura. Es esto, ni más ni menos. De la misma manera, no puedo hablar solamente de una sola cosa de Dios. Debo hablar toda la verdad de Dios. Y toda la verdad de Dios es amor. Buenísimo. Pero Dios también es santo y justo. Y lo vemos ahí, en un equilibrio perfecto. Dios aborreciendo la maldad. Y las personas que temieron a Dios con todo su corazón, que sabían quién era Dios, también aborrecieron la verdad. Y fíjate que David no va en contra. Vamos a matar a todos los enemigos de Dios. Vamos a hablar mal de ellos. Vamos a hacer esto contra ellos. No, simplemente él los rechazaba. O sea, él no quería tener ninguna parte con ellos. Él solamente quería tener parte con Dios. Entonces, eso refleja una actitud santa de David. ¿Sí? Una actitud santa. Cuando Pedro hablaba en contra de los falsos maestros, la actitud ¿cuál era? No ir en contra de ellos. O sea, era ir en contra de ellos, pero no ir como a atacarlos, sino prepararse y defenderse. Si venían ellos a atacarlo, defenderse. ¿Sí? No. ¿Qué estás diciendo vos? Esto de la Biblia. No, mira, la Biblia dice esto. Y esta es la verdad. Y esto enseñamos. En ningún momento, por más que Pedro hablaba de rechazo, de no y no y no contra ellos, era siempre remarcar no una actitud en contra directa, sino una actitud a favor de Dios. Que obviamente el que es amigo de Dios se constituye enemigo. ¿Cómo era el versículo? Aquellos que quieren ser amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Por el contrario, si verdaderamente somos amigos de Dios, debemos ser enemigos del mundo. Sí o sí. Sí o sí. Entonces, por ejemplo, Salmos, se lo leo yo, Salmos 5, 4 al 6, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. El 11, 5 al 7 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, presten atención a las palabras, ¿no? Ama la violencia. Su alma los aborrece, sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Entonces, ¿qué? El hombre recto mirará su rostro. Después también por último, Proverbios 6, 16 al 19 dice, 6 cosas, fíjate la palabra, aborrece Jehová. Aún 7 abomina su alma. Y da ahí ejemplos, ojos altivos, lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. O sea, Dios es equilibrado en todos sus atributos. Lo que pasa es que, como dice David, tenemos que tener un conocimiento preciso. O sea, que entendamos bien y con precisión, sin errarle al blanco, de quién es Dios. Y aún así, sabiéndolo eso, dice saberlo con certeza, estar convencido de eso. Porque tenemos el ejemplo de falsos maestros que ellos sabían con precisión quién era Dios. Pero los segundos no estaban convencidos de eso, seguían sus propios pecados. El último punto por el cual David menciona eso, es que, un consejo personal, ¿sí? Esto no nos debe servir como excusa para enojarnos, ¿sí? No, esto no me da lugar. Hay una clase de enojo que Dios puede llegar a permitir. Hay que tener cuidado con esto.
Porque en realidad, a lo largo de toda la Escritura, Dios aborrece el enojo. Dice que el enojo es pecado. Dios, Juli, Maxi, ¿puedes recibir ahí? Dios prohíbe el enojo. Dios no lo acepta. El enojo es pecado. Entonces, justo van ahí a traer un poco de ropa. Entonces, si verdaderamente Dios prohíbe el enojo, el consejo sería, bueno, no tratar de pasar por esto. Porque el ser humano se autoengaña muy fácilmente. El ser humano ahí aún así cree cosas con total seguridad y con total certeza que están mal. Entonces, es preferible directamente no pasar por esto. Aunque cada vez nos entreguemos más a Dios, en nosotros vamos a sentir eso, tristeza por los que pecan, aún así odios por los que pecan aún más, y decir que te enoja, ¿no? Te enoja que aún así sabiendo pequen, te da tristeza por cómo está su vida, pero también te da enojo, o sea, no podés hacer eso contra Dios. Esto va a estar en nosotros, pero conociendo nuestra debilidad, en nuestra mente y en nuestro corazón, es preferible quedarse en eso, y no sé si ni siquiera quedarse, o sea, orar a Dios, pedir por ellos, por su vida, pedir por nosotros para no caer en tentación, para no enojarnos, porque somos débiles. Somos débiles en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro accionar. Entonces, si bien Dios manifiesta su alabanza en nosotros, dice la Biblia, porque odiamos el pecado, es un hilo fino en el cual Dios llega a ese enojo que no quiere, ¿sí? Que le aborrece. Entonces, directamente el consejo es, bueno, algunas veces lo vamos a sentir, pero aunque lo sientas, pedirle perdón a Dios, porque hay veces que no vamos a saber si es el enojo correcto, el que Dios quiere, o el enojo que Dios no quiere. A veces pasa eso, o sea, no sabemos con seguridad. Entonces, si nos enojamos, por más que sea un enojo correcto, pedirle perdón a Dios. Es preferible pedirle perdón a Dios en todos los enojos que darle lugar a algún enojo que Dios no quiere y peca. Entonces el consejo es evítalo, porque podemos autoengañarnos. Entonces, por último, vimos todo lo que David sabe, ¿sí? Todo lo que David aborrece, porque Dios mismo lo aborrece. Entonces, David llega en tercer lugar a algo especial y algo ejemplar, ¿sí? Una entrega sincera y verdadera al camino de la salvación. Cuando Pablo le habla a los filipenses, él les dice, bueno, estamos persuadidos de esto, de que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Pero anteriormente en los versículos, si mal no recuerdo, Pablo agradece por los filipenses porque los filipenses estaban firmes en el Evangelio. Y era por eso que estaban convencidos de que Dios iba a perfeccionar la obra. David tiene el mismo deseo. Yo sé esto de Dios, yo aborrezco el pecado, pero él quiere avanzar. Él quiere estar dentro de ese camino recto. Él quiere estar dentro, en el lugar, como veíamos los últimos domingos. David quiere estar en el lugar donde Dios manifiesta su gracia. Quiere estar en el lugar donde Dios obra, no en el lugar donde Dios no obra. Entonces va a llegar el final, ¿sí? Y cuando leemos ahí, guíame en el camino eterno, vemos cuál era el centro de todo. Aún así, el rechazar el pecado con odio era porque David tenía un anhelo, un fervor dentro de él, con certeza y con solidez. Nadie se lo iba a sacar. ¿Cuál? Señor, llévame por el camino eterno. Y David expone todo eso. ¿Por qué? Porque él no quería ser como ellos. Entonces, Señor, no quiero ser como esto. ¿Ves? Si hay algo como esto en mi vida, sácalo. Entonces David tiene ahí una entrega sincera y verdadera en el camino de la salvación.
Y verdaderamente la actitud de David es ejemplar, porque al saber todo esto, David no fue egoísta. David no dijo, Señor, gracias porque me diste todo este conocimiento. Señor, gracias porque estás conmigo. Señor, gracias porque me sostienes, porque me guías por esto, por lo otro. La actitud de David fue ejemplar porque no fue egoísta pensando en eso, sino David fue ejemplar porque aún así sabiendo eso, no le dio tranquilidad, le dio temor. Ah, Señor, tú eres así, esto me da temor. Señor, saca todo. Si tú sabes todo, si tú estás en todo lugar, si tú sabes todas las cosas, no te voy a dar gracias porque tú estás conmigo. Señor, te pido que saques todo el pecado. Porque tú eres así. Sí, Dios va a estar. Lo vemos en Mateo 6:33. Pero es algo secundario, algo que Dios en su gracia va a proveer y va a estar. Vimos muchas veces la mano de Dios y damos gracias a Dios por eso. Pero ¿cuál es la idea de Dios para estar en el camino recto? ¿Cuál es la primera intención? Sabiendo todo lo que dice Dios, la escritura de Dios, temor. Señor, ¿tú sabes todo esto? Ah, tú sabes todo, entonces saca todo de mí. Tú estás en todo lugar. Señor, fui a algún lugar que no te agradó. Señor, quita ese camino. Señor, tú tienes el poder, hacelo porque yo no puedo. Yo no puedo. Ahí dice, el versículo 23 dice, examina. Y la palabra examinar está hablando ahí de, no solamente, Señor, ve, Señor, explora, busca. Está hablando ahí de examinar es explorar y buscar dentro. Oh Dios. Y la palabra conoce y conoce mi corazón. Y después dice, conoce mis pensamientos. ¿Por qué David dice que le pide a Dios que conozca sus pensamientos? ¿No Dios sabe todas las cosas? Sí, entonces, ¿por qué David dice eso? Bueno, porque la palabra va más allá de que Dios lo sepa, sino de que se haga ver. Señor, explora y da a conocer mi corazón. Muéstrame el corazón. Muéstrame mis pensamientos. Lo que yo tengo oculto ahí, que yo no conozco, dalo a conocer. ¿Sí? Muéstramelo. ¿Y qué dice ahí? Pruébame, pruébame. El versículo 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La palabra perversidad va más allá de que haya algo que nosotros sepamos. La palabra perversidad está hablando más de idolatría. Es algo que yo estoy siguiendo por ahí sin darme cuenta, ¿no? Y dice David, Señor, quita todo esto que yo no me doy cuenta, quita esto, no solamente que no me doy cuenta, sino que cuando es idolatría, es algo que está arraigado en nuestro corazón. ¿A quién le resulta fácil sacar sus ídolos? Al pueblo de Israel le fue muy difícil. Y gran parte de todo el pueblo de Israel no pudo. Entonces, ¿qué dice David? David sabía la historia de Israel. David sabía quién era Dios. Entonces, ¿a quién va? A Dios. Señor, saca estos ídolos. Saca esta perversidad. Yo no puedo. David había pecado. David sabía todo. Dios saca todo. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que David no solamente expone su conocimiento de Dios, sino que también expone su aborrecimiento del pecado. Y es interesante que en esta idea de Dios, de avanzar por el camino recto, es algo que debe estar. En nuestra vida tiene que estar eso. Yo puedo amar a Dios con todo mi corazón. Yo puedo saber de Dios todo lo que dice la Biblia. Puedo saber muchos versículos de memoria. Puedo pasar horas estudiando la Biblia. Puedo hacer un montón de cosas. Pero algo que agrega a Dios en su idea para caminar sobre el camino recto y que Él nos lleve en ese camino es odiar el pecado. El que no odia algo o el que no le gusta, la persona que le gustan las cosas no la va a sacar de su vida. Pero Dios dice, bueno, sepan de mí, pero también odien el pecado. Si está esto,
es como Dios nos va a llevar en el camino. Yo ponía algo así como, si anhelamos la vida, o sea, el anhelar la vida que Dios quiere, implica también conocer el pecado y odiarlo. Si eso no está en mí constantemente, si yo no estoy con esa intención de odiar el pecado, de rechazarlo, de que me hace mal el pecado, si eso no está en mí, o sea, ¿qué está en mí entonces? Si esa es la idea de Dios, ¿qué está en mí? Si en mi vida, ¿sí? Si la idea de Dios en seguirle y avanzar por su camino incluye esto, y no está, ¿qué es lo que está en mí? Entonces concluimos que la vida que estamos viviendo nunca va a ser perfeccionada por Dios. Y nunca vamos a llegar a lo que Dios quiere. Porque la idea de Dios es saber y conocer todo de Él, pero también aborrecer el pecado. Entonces, verdaderamente debemos tener una actitud en contra del pecado. Para terminar, no estoy hablando de llevar una vida completamente santa, sino lo que estamos diciendo es tener una actitud, una intención. Bueno, yo les compartí ahí un pecado el miércoles, mío, ¿no? Bueno, tenía ciertas cosas el sábado y tenía que tomar una decisión. O retroceder porque no estaba bien y tenía que tomarme un tiempo para estar bien. O decir una decisión drástica, Señor, me comprometo contigo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Retroceder porque no estoy bien? ¿O comprometerme drásticamente, urgentemente con el Señor? ¿Qué es lo que dice la Escritura? O sea, no es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que dice? Bueno, lo segundo, una urgencia, una intención, ¿sí? Por el Señor. De ahí el Señor empieza a hacer morir todo el pecado en nosotros, empieza a renovar nuestra mente y empieza a vestirnos de Él. Efesios, capítulo 2. Entonces, no hablamos de ser las mejores personas, sino de tener esa actitud en contra del pecado. Y lo último dice ahí, cuando dice guíame en el camino eterno, también lo que no está diciendo ahí es en algo externo. No es que Dios nos guía, nos muestra algo y porque Dios mostró algo yo avanzo hacia eso. La palabra guiar acá es pastorear, es llevar, es conducir. Por todo lo que David, por lo que la palabra significa, obviamente, pero también por todo lo que David dijo anteriormente. O sea, no tenemos capacidad de nada, a no ser que estemos en el Señor para que Dios haga. Entonces él dice, Señor, examiname, probame, conocé, sacá en mí todo camino de perversidad y llévame por el camino eterno. Señor, tú llévame por ese camino. ¿Sí? La idea de David es acá, Señor, pastoreame, llévame. O sea, nosotros no podemos. Entonces, esto también es claro, no solamente por lo que dice la palabra, de ser llevados por Dios, no solamente por lo que dice David anteriormente, sino porque como pasa a veces cada domingo, se expone la verdad, pero ¿cuántas veces la obedecemos? Como decía Fer en la Santa Cena, ¿no? Sabemos todo y ¿cuánto está de eso en nosotros? La verdad se expone, pero nosotros seguimos rechazándola. Porque nosotros no tenemos la capacidad esa misma. Lo que Dios demanda de nosotros es una actitud y una intención, una fe por Él. ¿Sí? Señor, examíname. Señor, esto. Señor, lo otro. Señor, llévame. Señor, Señor, Señor y Señor. Entonces, a veces cuando se muestra la verdad, pero no se avanza hacia ella es porque no la creemos, ¿no? Al ser humano,
por sí solo se le hace difícil avanzar hacia Dios. Lo vemos, lo estamos viendo, se ve. Al ser humano le es difícil y hasta no puede el ser humano avanzar hacia Dios. A no ser que su verdad viva y eficaz en todo su esplendor, tanto la verdad de Dios, la verdad del pecado, esté de una forma sólida en nuestra vida y vivamos por ella. Entonces, concluimos, tener un conocimiento preciso de Dios y sólido, un convencimiento, como decía Fer. No solamente eso, en primer lugar, habíamos hablado de rechazar el pecado, y estas dos cosas el Señor las va a utilizar para producir una actitud ejemplar en nosotros hacia Él, para que Él nos lleve por el camino recto. Esa es la idea de Dios. Ese es el orden establecido por Él, ya escrito, ya firmado por Él en su palabra. Entonces debemos evaluarnos y ver qué es lo que no está acorde a esto, ¿sí? Pero aún así nosotros no podemos, como David decía, Señor, examíname, pedile a Dios que lo haga. Porque aún así nosotros estamos distraídos, aún así nosotros tenemos creemos cosas que no están bien, aún así nosotros sabemos a veces poco de la verdad, aún así nosotros tenemos pecados que no consideramos pecado. Entonces, si no los consideramos pecado, yo mismo no lo voy a ver como pecado. Y si yo mismo no lo veo como pecado, por más que yo me examine, ¿lo voy a sacar o no? Y no, porque para mí no es pecado. Entonces, ¿pero qué dice la Biblia? Que sí, pero como yo no lo sé, no lo voy a sacar nunca. Entonces, David y muchos personajes van a Dios. Señor, no puedo. Señor, tú sabes todo, tú estás en todo lugar, tú tienes todo el poder. Llévame por el camino eterno. Señor, saca todo lo que no puedo sacar, porque solamente tú tienes el poder. Entonces, cualquier cosa diferente a la idea de Dios en el Salmo 139, urgentemente y diligentemente hay que actuar para que sea cambiada. ¿Sí? Cuando clamamos a Dios, Él nos va a ayudar y debemos ser diligentes en hacer lo que nos corresponde a nosotros. Y así, de esa manera, vamos a poder llegar a lo que venimos hablando, que Dios perfeccione nuestra vida. De otra manera, no. Por más fuerza y seguridad que tengamos, no va a pasar nada. ¿Sí? Debemos rendirnos en absoluta dependencia a Dios. Oramos, Padre que estás en el cielo, oh Dios, te adoramos porque tu palabra, como vemos, es viva y eficaz. Lo que pasa, Señor, es que a veces te pedimos perdón porque no la creemos, te pedimos perdón porque no la sabemos y no procuramos saberla a diario, no procuramos leerla. Señor, te pedimos perdón porque tampoco nos tomamos el tiempo de examinarnos para darte ese lugar para que tú nos lleves por el camino eterno. Señor, te pedimos perdón porque confiamos en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en lo que podemos hacer, como compartía Fer, y no confiamos en ti. Señor, te pedimos perdón porque a la luz de tu palabra, a veces vivimos vidas desagradables a ti, vidas que no te agradan para nada. Aún así, Señor, haciendo tantas cosas para ti. Señor, clamamos porque queremos que tú nos hagas ver, Señor, nuestro pecado, como, como la iglesia de Éfeso, Padre. Señor, era una iglesia tan comprometida contigo, pero no estaba viendo un pecado tan arraigado y oculto en su corazón. No lo veían, ellos no te amaban. No podían verlo porque no pensaban que estuviera pasando. Señor, pero clamamos para que a la luz de tu palabra, Señor, nos haga ver nuestro pecado, nos haga ver nuestros caminos de idolatría,
nos haga ver, Señor, la abundancia pecaminosa y enemiga de ti en nuestro corazón. Señor, nos haga ver qué es lo que hay dentro de nuestro. Señor, clamamos para que, si son muchas cosas las que no están, nos haga ver si verdaderamente somos salvos o no, Padre. Señor, clamamos para que podamos creer en ti verdaderamente, en fe. Señor, que podamos, todos los que estamos acá, ser salvos. Señor, clamar porque tú aborreces el pecado. Tú condenas el pecado. Tú no tienes ninguna parte con el pecado. Por eso, Señor, que al aferrarnos en tu amor y en tu justicia, podamos creer en ti, en tu poder, a través de Cristo para salvarnos y, Señor, en tu poder para perfeccionar nuestras vidas. Señor, clamamos para que así sea. Que no pase, Señor, un tiempo más sin creer a tu palabra, a tu idea, a lo que tú has dejado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.